Una vez que se estableció el incremento de $9 al salario básico unificado, cuyo monto es de 375 desde enero del 2017, la tabla de las pensiones alimenticias fue actualizada. Los padres o alimentantes deben conocer el nuevo cálculo para la asignación de pensiones a sus hijos. Explica el abogado Gerardo Ortiz que anteriormente las solicitantes de pensiones alimenticias debían realizar un proceso para pedir el incremento de valores todos los años. Sin embargo, ahora el sistema judicial brinda otras posibilidades donde las actualizaciones se realizan automáticamente. Pero ahora la legislatura estableció un mecanismo automático, es decir, si sube el salario básico, en la misma proporción también se incrementa la pensión alimenticia que debe pagar el obligado. Actualmente la pensión básica está establecida en alrededor de $108 y desde luego es lo mínimo que debe pagarse cuando existe un solo hijo menor de edad, una sola carga y cuando el padre no gana más que el salario básico. De ahí en adelante se van incrementando el costo de las pensiones en función de los ingresos que tenga el demandado y en función de las necesidades que tenga el menor. Por lo tanto, esta cantidad que se ha fijado en esta vez tampoco será inflexible, sino que a partir de enero del 2018 seguramente se volverá a incrementar en la misma proporción en que suba también el salario básico general unificado de los trabajadores en general. Cuando los obligados no desean pagar las pensiones alimenticias, existen diversos mecanismos que la ley ha previsto como obligatorios, es decir, medidas cautelares que van desde la prisión, 30 días la primera vez, 60 la segunda y 180 días la tercera vez. En este caso, no hay ninguna fórmula que pueda permitir que el obligado salga antes de cumplir los 30 días, a no ser que pague la totalidad de la obligación. Pero a veces suele suceder que lamentablemente también muchas madres, por razones de cierto tipo de sentimentalismos, por algún tipo de necesidades urgentes, aceptan, por ejemplo, fórmulas intermedias y alguien dice, bueno, te debo 5.000, pero hagamos una cosa, transemos, te voy a dar 2.500 y date por pagada la totalidad. Y a veces la necesidad puede ser tan apremiante que la madre termine por aceptar esa situación. Lamentablemente, si se hace el reconocimiento de firmas ante el notario, ella está valorando ese documento y no hay cómo después impugnarlo. Por eso es que es conveniente que una madre también se haga respetar a sí mismo, valore la dimensión que significa en este caso el perdón, porque no está renunciando a su dinero, sino es dinero que a ella no le pertenece, es de su hijo. Alternativamente, a veces en medidas cautelares que fuesen diferentes a la prisión preventiva, se puede conseguir, por ejemplo, el embargo de bienes de la persona que en este caso está debiendo, si es que tiene bienes, vehículos o de algún otro tipo de enseres que le pertenezcan, o también medidas cautelares como la prohibición de salida del país para que no pueda abandonar en el Ecuador la persona que está deudando, como también a veces la inclusión dentro de esos espacios que también están determinados en la ley, como la que antes llamábamos central de riesgos. Eso es para que la persona no pueda obtener ningún tipo de trabajos y sea sancionada en cierta manera indirectamente por ser irresponsable. Todas esas medidas están pendientes y están a la mano, pero que a veces no se las ejecuta porque no se las conoce o no se las quiere implementar. Cuando la persona que paga pensiones alimenticias queda desempleada, se pueden optar por otras medidas de pago. Aclara el abogado Ortiz que esta situación de desempleo no le exime al demandado de sus pagos obligatorios en materia de pensiones alimenticias. Sin embargo, explica que existen situaciones puntuales como casos de imposibilidades físicas por alguna enfermedad o lesión, y en este caso los pagos los deben asumir sus familiares. De todos los ciudadanos. Por lo tanto, no existe la excusa de pretender olvidar las obligaciones o evadir responsabilidades con el argumento de que no conseguí trabajo o no hay trabajo. Sin embargo, pueden haber situaciones especiales. Por ejemplo, alguien sufre un accidente y tiene que estar, qué sé yo, imposibilitado 6 meses, o puede sufrir algún tipo de dolencia. La ley establece en estos casos que se tiene que recurrir a los familiares cercanos. Es decir, si no puede el obligado principal asumir su deber, tienen que hacerlo los padres del obligado principal. Y si él no tiene padres, podrían ser los hermanos del obligado quienes tengan que asumir el pago mientras dure la imposibilidad de su familiar o su desaparición de este mundo, o puede también darse otras circunstancias como que esté preso por algún delito o alguna otra circunstancia.
La reforma del Código General de Procesos impide que en caso de asumir el pago de pensiones alimenticias los familiares del demandado, no podrán ir presos por falta de pago, pero sí se podrán tomar otras medidas amparadas en la ley. Los obligados subsidiarios no. En este caso, contra los obligados subsidiarios cabría las órdenes o medidas cautelares de carácter real, por ejemplo, el embargo, por ejemplo, el secuestro de bienes, pero no irían a la cárcel porque solamente al obligado principal se le condena a sufrir prisión por deudas de alimentos. Si es que el padre de familia no estuviera presente en el país y radicara en el extranjero, explica el abogado, se pueden recurrir a las medidas cautelares como el pago por parte de los deudores subsidiarios, es decir, los familiares del demandado. Pero allí precisamente cabe las medidas alternativas contra los deudores subsidiarios si es que el obligado principal no está en el país. Si se demuestra que no ha pagado y que es imposible cobrarle porque no se encuentra presente, no hay cómo ejecutar medidas cautelares de carácter personal, no tiene bienes para embargar, entonces no queda más alternativa que recurrir a los obligados subsidiarios, que en este caso podrían ser los padres o los hermanos, según el... En diversos casos, los alimentantes aseveran que las pensiones alimenticias no son administradas en su totalidad para sus hijos, y en estos casos se puede presentar una denuncia a través de un juzgado de violencia intrafamiliar para solicitar la investigación en la administración del dinero entregado. Primero partamos de un elemento fundamental. Si nosotros establecemos que $108 es más o menos la pensión promedio que deben pagar quienes se encuentran únicamente percibiendo el salario básico, dividamos 108 para 30 días y vamos a encontrarnos con que apenas estamos hablando de menos de $4 diarios. Si no se puede mantener a una persona con menos de $4, entonces ¿cómo podemos después exigir cuentas? Partamos de un elemento básico. ¿Cuánto gastaría una madre para poder alimentar a su hijo? Estoy seguro que no será ni con 4, ni con 5, ni con... Pero si es que estoy pagando una pensión elevada de $400, $500 mensuales para un hijo porque tengo importantes ingresos, sí puedo pedir cuentas, pero únicamente cuando yo me crea en facultad de hacerlo y se demuestre que mi hijo no está siendo atendido. En la actualidad, con el fin de evitar inconvenientes debido al desconocimiento de la información, se ha establecido una página de consultas en la web, es decir, el alimentante puede ingresar a la dirección web de la función judicial, donde puede encontrar diversas opciones para obtener información sobre las tablas de pensiones alimenticias, sus montos y actualizaciones. Existe en algunos casos cuando hay solo un hijo, desde el 39% en adelante. Cuando existen más de un hijo, se calcula sobre el 40% y a veces hasta el 54% de los ingresos del padre cuando son 3 o más hijos. Es decir, siempre hay un porcentaje que se calcula en función de los ingresos. Pero cuando uno quiere saber cuánto se está debiendo, es muy fácil ingresar al sistema SUPA con el número de cédula y van inmediatamente a aparecer los valores que se está adeudando y que hay que pagar obligatoriamente, so pena de que vengan las medidas cautelares a las que hemos hecho alusión hace un momento.